quiero invitarles en esta mañana a que tomen sus Biblias y se ubiquen allí en la carta a los Colosenses. Cuando lo tengan me pueden decir amén, por eso ya sé que estamos ubicados. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Recordemos que, no sé si se le puede bajar un poco, ¿se escucha muy duro? ¿O está bien? Es cierto, como un feedback aquí. Bueno, recordando un poco, después de haber terminado la carta de Pedro, decidimos por unos momentos dar un poco de temas relacionados con la doctrina fundamental. En esta mañana, esto tiene que ver un poco con lo que es más que todo la vida del creyente. Por eso en esta mañana estaremos hablando del crecimiento del creyente. Como no es una predicación expositiva, es temática, así que vamos a estar mirando muchos textos, o voy a estar relacionando y trayendo a memoria muchos textos, mencionándolos para poder llevar a cabo esta enseñanza. Y por supuesto necesitamos eso y palabra, y es palabra lo que vamos a estar observando en esta mañana. Para los que estén tomando apuntes, pues voy a estar repitiendo algunas citas para que las tengan allí escritas. Bueno, entonces Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a ver. Padre, en esta mañana damos gracias por tu misericordia, por tu favor, por el permitirnos estar delante de ti, precioso Salvador, porque has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir, y por medio de Él podemos entrar ante el trono de la gracia, podemos elevar una oración, rogando que hables a nuestro corazón en esta mañana, que nos edifiques, que quites por medio de tu Santo Espíritu todo aquello que pueda estar perturbando nuestra mente, o que pueda ser impedimento para que estemos en tu palabra y lo que nos quieres decir quede grabado y allí en nuestro corazón, para que lo podamos colocar por práctica. Ayúdanos, Padre, a no ser meramente oidores de tu palabra, sino también a ser hacedores de ella, Padre. Por eso damos gracias y te pedimos que en esta mañana, ¿quién mejor que tú seas ministrando a nuestros corazones? Padre, usa esta vasija, llénala de tu gracia, porque no somos sino esos, Padre, instrumentos, vasijas, para que tu gracia sea vertida, Señor, y tú seas hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, entonces, como en la vida y es constantemente visto en el mundo, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Todo tiene un proceso en este mundo. Y también podemos ver esto en un niño. Un niño nace y por un tiempo depende de sus padres, aunque bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Que no están bien. Pero el niño crece y es deseoso para los padres comenzar a ver cómo él comienza a crecer, cómo él comienza a tomar sus decisiones, cómo él comienza a tener reflejos o destellos de una madurez. Eso pasa con un niño y es gratificante y es agradable para los padres ver cómo él comienza ese proceso. Por un tiempo depende de él, pero luego se desea y se anhela en comenzar a ver un crecimiento en su vida. Lo mismo pasa con una planta. Tomamos una semilla, la sembramos. ¿A cuánto les gustan las plantas o sembrar? A la mayoría.
y tenemos una semilla, un sobrecito, lo vertimos, lo sembramos ahí en la tierra, comenzamos a regarlo, y el deseo y el anhelo que hay es ¿cuál? Comenzar a verla crecer, comenzar a ver que de su tallo brotan hojas, que después de brotar hojas salgan a reducir sus flores o sus frutos según la especie que se ha sembrado, pero ese es el deseo y el anhelo, ver cómo se crece y ver cómo de allí, de esa semillita, comienza a salir algo hermoso, bien sean flores o bien sean hojas que llaman la atención a esa planta, hacia esa planta. Bueno, y hay algo importante, cuando comenzamos a ver que en ese proceso no hay un crecimiento, comenzamos a alarmarnos, a preocuparnos, porque no es natural, ¿cierto? No es natural ver que de un niño se estanque su crecimiento, o de una vida, y de una planta veamos solamente un tallo, cuando se espera ver brotar hojas, ver brotar flores y ver su fruto. Ahí es cuando se comienza a pensar que algo no está bien, algo está pasando que no va conforme a lo que debería ir. Y eso es lo que vamos a estar viendo. En lo espiritual sucede igual. Nuestra vida espiritual funciona de la misma manera. Llegamos al Señor y es necesario ver constantemente en nosotros un crecimiento en el Señor. Por eso lo que leíamos en el texto de Colosenses, lo que Pablo les decía, ¿cuál era el deseo de él? Que ellos crecieran en Dios. Si lo notan ahí en la última frase del versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y qué era lo que ellos habían oído de los colosenses? Pues bien, eso nos lo dice en los versículos anteriores. Dice, siempre orando, versículo 13, orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. ¿Qué habían oído Pablo y sus compañeros de los colosenses? La fe de ellos. Y habiendo oído eso, ellos oraron y comenzaron a orar para que estos hermanos allí en Colosas ahora crecieran en el conocimiento de Dios. Ese era el deseo. Y como lo decía, espiritualmente debe pasar, debe haber un crecimiento. Y Pablo constantemente, y la palabra, la escritura, nos está hablando del crecimiento. Y cuando algo constantemente se dice y se repite es porque es importante. Cuando algo es reiterativo es porque es de suma atención. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos pasajes. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y noten el énfasis en esta palabra: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál era el deseo de Pablo allí? Que los creyentes crecieran en algo específico. ¿En qué? En el trabajo, dentro de la obra, dentro de la congregación, dentro de la iglesia. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Noten, el crecer, ¿en dónde? En el amor con los hermanos. Y ahí está una vez más, reiterando, crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, allí el apóstol Pedro nos dice: antes bien, noten el énfasis aquí, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué énfasis cuál es? Crecer. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pedro? Que creciesen los hermanos allí en la gracia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo.
Pero bien, aquí no está la palabra crecer, pero entendamos que está mencionando y está diciendo a un varón perfecto, a la medida, y eso quiere decir crecimiento, quiere decir madurez. Esto es lo que nos está diciendo, para que lo podamos tener en cuenta. Y así podemos leer muchos textos, que vamos también a estar leyendo más adelante, para poder entender cómo es reiterativo y cómo Dios desea que sus hijos crezcan, maduren. Y es importante tener esto claro, porque sabemos y debemos de entender que cuando esto no pasa, algo está sucediendo. El crecimiento o la madurez espiritual no es algo que ocurre instantáneamente o de un día para otro, no lo es. ¿Por qué? Porque el crecimiento es un proceso que dura día tras día y dura toda la vida. El crecimiento espiritual o la madurez espiritual del creyente es un proceso que dura toda la vida. Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Cuánto dura? Toda la vida. Ahora, al tener un pasaje como esto, se puede caer en un error. Y se podría decir, y hay que tener cuidado, que Pablo con esto nos puede estar diciendo que podemos vivir y errar en los mismos pecados, en las mismas circunstancias que hemos errado, cometiendo los mismos pecados que siempre cometemos. Y podemos decir, no, pero el Señor completará su obra cuando Él venga. ¿Será esto algo bueno tomar ese texto de esta manera? No. Hay que tener mucho cuidado de esto. No debemos estar errando por lo mismo. No debemos estar pecando en la misma área, o dejándonos llevar por la misma tentación siempre. Que no tomemos este texto de esta manera, amparados de que porque el Señor va a regresar, entonces ahí sí me va a cambiar. No, el Señor desea ver algo allí cuando Él venga también. Sin embargo, dentro de la iglesia tenemos varias clases de madurez y debemos tener en cuenta esto. Hay algunos que son inmaduros, otros que son nuevos y están en el proceso, otros que están creciendo a pasos agigantados, otros que van a crecer a pasos más lentos, pero noten algo que tienen todos en común: están creciendo, están madurando en el Señor. Pero lo preocupante, como lo decía hace un momento, es cuando ninguno crece. El momento es cuando se estanca ese crecimiento. Ahí está lo preocupante. Y es a eso a lo que Dios nos alerta y nos llama en esta mañana, a tener mucho cuidado a que nuestro crecimiento se estanque, que es lo que no está bien. Cuando esto sucede, algo no anda bien. Ahora, ¿qué podemos más decir? Pablo amonesta a los creyentes de un lugar en especial, porque su crecimiento estaba estancado. Y es aquí como dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 2: a pesar de que ellos tenían muchas cosas que Dios les había entregado por medio de su conversión, ellos estaban estancados, habían quedado ahí en su proceso de madurez y de crecimiento. Les dice lo siguiente, en primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 2: os di a beber leche y no vianda. ¿Qué quiere decir vianda? Alimento sólido, porque aún no eras capaces. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué les tuvo que dar leche? Porque aún no eran capaces. Y noten lo peor aún: ni sois capaces todavía. Pablo les está hablando y les dice: es necesario, tuve que darles leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque no lo podían aún digerir, no habían aún madurado, como decía hace un momento, y más aún, todavía no lo habían hecho.
Todavía estaban siendo ¿qué? Habían estado estancados, no entendían. No dice el texto, ni sois capaces todavía. Y ahí lo podemos ver. Ahora, Dios espera que sus hijos crezcan. Eso es lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Que vayamos hacia la madurez. Que todos crezcan. No un solo grupo. Podríamos decir, pueden algunos decir, no, es que el crecer, la madurez, es solamente para el maestro, para el que enseña, o para el pastor, o para el grupo del coro, que ellos sí necesitan ahí crecer y es porque están sirviendo. ¿Será esto un pensamiento razonable? No. El crecimiento que Dios desea es para todos, ningún grupo en selecto, es para todos el crecimiento. De allí que la palabra lo mencione constantemente, que es algo para todos. Ahora bien, algo que tenemos que también nosotros tener en cuenta es que el crecimiento no funciona instantáneamente, como sí lo hace el nacer de nuevo. Para el nacer de nuevo necesitamos fe en el Señor Jesucristo. Y al tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida nace de nuevo y comienza una nueva vida. Pero en el crecimiento espiritual no es así. Y se disfrutan de muchas bendiciones cuando nacemos de nuevo. Tenemos dones, el Señor nos dota de habilidades para poder estar en su servicio y colocarlos al servicio del Señor. Él lo hace. Pero el que tengamos estas cosas no nos está diciendo que ya hemos alcanzado la plenitud o hemos alcanzado el crecimiento de madurez que Dios desea ver en nosotros. Eso lo tenemos que entender, y es por esta razón que hoy estaremos hablando en esta mañana de lo que es el crecimiento del creyente. Pero para poder entender esto lo vamos a ver a través de dos puntos o dos anunciados. Primero tenemos que tener claro qué no es crecimiento espiritual, qué no es ser un creyente que va madurando. Primero que vamos a ver entonces es esto: ¿qué no es crecimiento o qué no es madurez? Y bien, lo primero tenemos que ver que no es algo especial, como lo decía hace un momento, o solamente de algunos santos hombres de Dios o de algunos siervos que tienen que ser llenos o maduros para servir. No es solamente esto, es algo que tiene que ver para con todos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14 dice: y él mismo, noten bien, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y noten aquí, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí otro énfasis: hasta que todos, ¿dice algunos o dice algunos en especial? No, hasta que todos, el Señor, el Espíritu Santo comienza a dar a determinados, ¿sí? Dice, nombra apóstoles, profetas en su momento, ¿no? Evangelistas, pastores y maestros, y los dota a ellos con un propósito: edificar y llevar al crecimiento a todos. Y me gusta cómo él se incluye: hasta que todos lleguemos. Pablo hablando aquí, y él no dice que ya había llegado, ¿cierto? Siendo Pablo quien era, dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y una vez más encontramos la palabra perfeccionar, que pueden ahí usted agregarle como que hablábamos de crecimiento o de madurez cristiana. Otro punto, o sea, que no es especial de algunos santos, no es especial para algunos hermanos. El crecimiento espiritual y madurez espiritual es para todos. Otro punto, no es el tiempo ni los años que llevemos en el Evangelio. Este también puede ser un error, pensar que la madurez y el crecimiento espiritual se puede medir por el tiempo que lleva de creyente, por los años que he estado en una congregación o en una iglesia. ¿Esto será una vara precisa y buena para medir si he crecido? No.
No lo es, porque podemos ver cómo muchos han visto venir sus años y no crecen espiritualmente, estando en la congregación, estando fielmente allí cada domingo, en cada reunión. Y podemos ver muchos envejeciendo, pero sin un crecimiento adecuado en el Señor. Y para esto podríamos leer Hebreos capítulo 15, versículo 11. Si alguien me quiere acompañar allí. Hebreos capítulo 5, perdón, había dicho 5, Hebreos 5, versículos del 11 al 14, dice de la siguiente manera. Acerca de estos temas, acerca de esto, ¿ya los tenemos? Sí. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muy parecido, ¿no?, lo que había dicho allá los Corintios. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Notan, el autor de los Hebreos les habla a la congregación, les habla a los hermanos, les habla a creyentes y les dice lo mismo: es necesario volver a darles leche porque no hay un organismo, no hay una preparación para recibir alimento sólido. Y muchas veces vemos entonces de esta manera creyentes que piensan que porque llevan 10, 20, 30, 40 años, 15 años en el Evangelio, ya con esto yo ya soy maduro. No, no es esto. Tampoco es un activismo dentro de la congregación, que es otra falsa manera de pensar que eso es crecimiento. El llegar a pensar que estoy dentro de la iglesia, estoy en cada uno de los, en alguno de los ministerios, en alguna actividad que se hace y estoy involucrado allí y estoy sirviendo y corro aquí, corro allá y hago, eso es crecimiento espiritual. Eso no es crecimiento espiritual. Eso no es madurez cristiana. Y podemos ver, digamos, del lugar donde yo vengo, de la iglesia donde yo venía, era así todo el activismo. Lunes, martes, miércoles, jueves, había algo que hacer. Y de cierta manera uno tiende a pensar, hasta que un momento tuve que entender, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y algo había que hacer. Y estaba en mi devocional y estaba estudiando y meditando en la palabra, y de repente pum, me llamaban: mira, hay que hacer tal cosa, tienen que ir a tal lado. Y carreras y carreras. Y compromiso y compromiso. Y el crecimiento mío estaba siendo malinterpretado, porque no es el activismo. No es. Y hay lugares donde se promueve y se aplica a esto. A que entre más comprometido usted esté, entre más, y esto no quiere decir que no hay que servir. Esto no quiere decir que no hay que estar dispuesto en las filas del Señor para decirle que nos use. Sino que todo tiene que ser bien balanceado. ¿Cómo voy a ayudar algo si no tengo intimidad con Dios? ¿Cómo voy a yo enseñar a cantar al Señor si no sé cómo cantarle? ¿Cómo sé yo qué es amar a Dios si no sé cómo amarle? Por eso allí es importante recordar lo que en los Hechos se dice a los pastores. ¿Cuál era la prioridad que ellos deberían tener? Estar en la palabra y la oración. Y allí estarían quienes apoyándoles, los diáconos. ¿Recuerdan ese pasaje? Y es importante eso. De esa misma manera, no siempre el activismo es señal de crecimiento. Mateo 7, 21, 22 nos dice lo siguiente, allí el mismo Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y noten aquí un énfasis muy especial. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, oigan el activismo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? ¿Ahí qué hay? Les están diciendo las obras, el activismo. Y el Señor que les dice: apartados de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Debemos de tener cuidado de esto. El estar involucrados en el servicio no es señal de crecimiento. Es necesario sí servir, claro. Tampoco es el conocimiento. Muchas veces se piensa que se crece y se madura espiritualmente cuando nuestro conocimiento se amplía y cuando podemos manejar cualquier tema de la Escritura. ¿Pero será esto un crecimiento? No lo es. Dice la palabra en el Salmo 40, verso 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para poder hacer la voluntad de Dios, ¿qué se necesita? Conocerla. No puedo hacer la voluntad de Dios si no la conozco. Pero también cuando la conozco es necesario obedecer. Alguien dijo: el conocimiento sin aplicación es meramente vanidad. Y eso es. Y hoy muchos tal vez se interesan en conocer, y conocer, y conocer, y conocer, pero tampoco en obedecer. Y eso no es crecimiento espiritual. Dios nos guarde de caer en esto. Dios nos guarde de caer en mero conocimiento. Bueno, otro punto que no es, y es el último ya, de los tantos que puedan haber, yo menciono algunos. Por último, no es prosperidad material. El crecimiento espiritual, el hecho de que Dios nos bendiga materialmente, el hecho de que podamos tener ciertas comodidades y disfrutar ciertas bendiciones que el Señor nos atribuye o nos da en su misericordia y favor, no es una señal de que es que estamos espiritualmente creciendo y madurando. Eso no lo es. Porque al contrario, mis hermanos y hermanas de la IBS, el crecimiento espiritual y la madurez produce contentamiento. No es necesario que Dios me bendiga en cantidades, porque entonces podríamos decir: los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo nunca crecieron, o tal vez se estancaron un momento en su vida, porque ellos no tenían lujos ni mansiones, que tal vez nosotros muchas veces pedimos en oración. Noten lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 8: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esto es para aquellos que se tormentan por lo que tienen. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermoso, ¿no? La madurez espiritual produce contentamiento con lo que se tiene. Se administra y se vive hasta que Dios provea algo más, y es la voluntad de Él. Pero vemos hogares donde esta palabra y la economía es un detonante en sus vidas. Hombres inconscientes, mujeres inconscientes de que si hay madurez espiritual y hay un creyente maduro, administra lo poco que tiene y con eso vive y lo sustenta y lo tiene. Pero no hace de su vida una pesadilla porque no tiene lo que desearía. Hombres que no duermen porque no tienen el auto último modelo, o la casa último modelo, o porque no se les puede dar la mejor universidad a sus hijos. Eso no es crecimiento espiritual, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 12 dice: sé vivir humildemente. Noten quién lo dice, Pablo. Sé vivir humildemente. Para aquellos que hablan de la prosperidad y miran su madurez espiritual o la bendición de Dios en sus vidas a través de los bienes, Pablo dice: ser humildemente, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre.
así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Notan? El crecimiento no se mide por las bendiciones materiales. Ahora necesitamos, ya teniendo un contexto de qué no es, un conocimiento de qué no es, necesitamos saber entonces qué es crecimiento espiritual, qué es crecer y madurar en Dios, en el Señor, que es el deseo que Él tiene para con cada uno de nosotros, para con el que es inmaduro, como para con el nuevo que está comenzando en los pasos del Señor, como para el que va ahí con pasos agigantados, con pasos lentos, como para el que lleva muchos años en el Evangelio. Dios desea ver en sus hijos crecimiento. Pero ¿cuál es entonces el crecimiento? Es ese crecimiento que va en aumento en el carácter cristiano, cuya meta y ejemplo supremo es Cristo. ¿Qué es entonces crecimiento? ¿Qué es madurez? Es el aumento en el carácter cristiano, cuya meta y ejemplo supremo es Cristo. Y ya teniendo esa definición, comenzaremos a ver algunos puntos. Primero de ellos es un amor intenso hacia Dios. El crecimiento espiritual, la madurez del creyente se mide cuando ese amor hacia Él es cada día mayor. Es inmenso, es profundo, es intenso. Esto es que nos llevará a que todo cuanto pensemos, a que todo cuanto hagamos, a que todo cuanto sintamos sea agradable para Dios. Nos esté llevando a pensar que es para Él. Todo. No hay una área que no quede descubierta para que cuando decimos que amamos a alguien debe ser todo entregado a Él. Todo. Por eso en el matrimonio, un ejemplo, no hay secretos, no hay lugares, no hay privacidad, porque son uno, ¿verdad? Y al recibir a Cristo como el Salvador, a creer en Dios, ¿tendré yo algunos momentos de privacidad donde Dios no pueda entrar? La palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que Él lo llena todo y que sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No hay intimidad, no hay momento donde yo esté a solas sin Dios. Entonces es un amor intenso. Primera de Juan, capítulo 4, 19 nos dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Él nos enseña ese amor, Él nos muestra ese amor, y en base de ese amor, nuestro amor debe ser cada día más y más y más intenso. Y hemos escuchado oír muchas veces: es que se me acabó el primer amor. Yo me acuerdo cuando tenía el primer amor. ¿Se han oído frases como esas? ¿No? Pues resulta que el primer amor es el primer amor, pero el amor de un creyente no se queda en un primer amor. El amor de un creyente crece, es más intenso. Pero como en la palabra dice: primer amor, perdiste tu primer amor, entonces, no, ya perdí. No, un creyente genuino, un verdadero cristiano no tiene un primer amor. Su amor es constante, crece y se intensifica. ¿Cómo estamos entonces viviéndonos de esa manera? ¿Nuestro amor está intensificándose? ¿O nos hemos quedado con el término y la frase: cuando yo tenía mi primer amor, evangelizaba; cuando yo tenía mi primer amor, servía al Señor; cuando yo tenía mi primer amor, iba todos los domingos a la congregación; deseaba estar con mis hermanos, compartir con ellos, pero ya no tengo mi primer amor? Entonces, alerta, se estancó. Alerta, dejó de crecer. Segundo, hablábamos de que es un amor intenso hacia Dios, y también es un amor intenso hacia su palabra. ¿Quieres saber cuánto has crecido y cómo estás creciendo en el Señor?
¿Qué tanto y qué tan lejos está la palabra de ti? Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué nos dice el salmista por medio de esta palabra? Ama intensamente su palabra. Y no solamente la ama y la lee, la medita. Ya podríamos hacernos varias preguntas si queremos saber cómo está nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez cristiana. ¿Cuán dependiente soy de la palabra? En todo momento, en toda decisión, ¿a qué acudimos? ¿A consejos de hombres o a la palabra? Esa debe ser nuestro propósito, ir, depender de su palabra, de su conocimiento, de su consejo. ¿Cuánto tiempo deseo yo pasar con ella? ¿Cuánto la medito? Porque podemos leerla, pero debemos meditarla, meditar en ella. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desead como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debe desear un creyente? La palabra de Dios. Pero ¿qué la está reemplazando hoy en día? El internet, los afanes de este mundo, las redes sociales, las novelas, las series, tantas cosas que cada uno tendrá. Los afanes de este mundo, el pensar qué va a ser, de dónde voy a tener, cuándo voy a tener. Y muy poco hay un deseo ferviente igual a ese, o mucho mayor a ese, por la palabra. También el crecimiento espiritual se mide por medio de una obediencia absoluta. Obediencia absoluta en Él, absoluta en Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Coloquen ahí crecer, ha madurado. Por esto sabemos que estamos en Él. Obediencia. Hay conocimiento de Dios, pero como les dije, el conocimiento sin práctica es mera vanidad. ¿Ha medido usted, se ha sentado un día, una mañana, y ha puesto su mente cabal y ha dicho, ¿cuánto de lo que Dios me ha enseñado he colocado por obra? No mentir, no robar. ¿Cuánto? Entonces, ¿qué prima en nuestro corazón? ¿El obedecer a Dios? Y cuando tenemos una obediencia absoluta, debo pensar que toda decisión que yo tome, toda, por circunstancia difícil que yo esté atravesando, debe estar sostenida y sujeta a la palabra de Dios. No es dependiendo de la necesidad que tenga, porque podemos tener muchas necesidades en nuestra vida y problemas difíciles y circunstancias que atravesar, pero eso no quiere decir que porque estemos en esas circunstancias desobedezcamos a Dios. Está tomando las decisiones correctas sin importar la necesidad que tenga, pero que la voluntad de Dios esté allí presente para obedecerla. Luego dice, una fe cada vez mayor. Es esa fe que es evidente, que aumenta. Fe en Él, fe en sus promesas, fe en su cuidado, en su poder y en su providencia. En eso se mide una madurez, en que su fe crece. Y usted ya no ve las circunstancias como antes las veía, ya no ve la escasez como si Dios te fuera a dejar morir de hambre. No, al contrario, confía en que Dios proveerá. Pero esto tampoco quiere decir quedémonos quietos y no hagamos nada. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que habla de una fe que crece este pasaje. Y Pablo les estaba hablando a ellos porque ellos habían desarrollado esa fe y habían crecido en esa fe no con solamente los dones que Dios le había dado,
no con solamente las bendiciones que Dios le había dado. Ellos habían ejercitado esa fe. Aquí Pablo hablando a los de Tesalónica, ¿saben cómo la habían desarrollado? Por medio de las pruebas, por medio de la persecución y por medio de la tribulación. Así que no miren esas circunstancias como algo que son ataques, véanlos como oportunidades para crecer en Dios. Y por último, es un amor que va en aumento hacia los demás. El Señor también reitera en su palabra crecimiento, y ese crecimiento va dirigido también hacia el amor a los demás. La madurez, el crecimiento se ve reflejado en cómo tú amas a tus hermanos, en cómo amamos a los que nos rodean, en cómo amamos a los que asisten a la congregación. Y se manifiesta al velar por ellos, se manifiesta al tener el cuidado y buscar siempre el bienestar para ellos, y se manifiesta también de qué manera yo puedo sacrificar algo mío para poderle dar algo a aquel que lo necesita. En esto se manifiesta crecimiento espiritual, en un amor intenso también hacia los demás. Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, último texto: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí está, en amor unos para con otros. Y Pablo lo manifiesta aquí en esta carta a estos hermanos, no con preferencias, no porque nos conviene, sino porque el deseo de Dios es que amemos a todos, sin colocar allí un por qué o un para qué, sino porque Dios lo demanda y desea ese crecimiento en nosotros. Amén. Esto es básicamente lo que es crecimiento espiritual. Coloque estas palabras en su corazón, mire que el Señor reitera continuamente en su palabra crecimiento, y pregúntese lo que hoy le voy a preguntar: ¿es usted un creyente que está creciendo? ¿Es usted un creyente que está madurando? No le estoy preguntando si es un creyente, sino si está madurando, si está creciendo. De lo contrario, tenga cuidado, porque es peor que cualquier virus que esté por ahí. Porque el deseo de Dios, si es que amas a Dios, es que crezcamos. Amén. Oremos, démosle gracias al Señor por esta palabra, y que en su misericordia y favor nos ayude también a permanecer en un crecimiento constante en ella. Padre, damos a ti la gloria, la alabanza, la honra por ser tan bueno, porque el deseo de tu corazón, bendito Dios, es que nosotros procedamos al arrepentimiento, pero no solamente que quede esto allí, sino también el deseo tuyo, Padre, es que crezcamos, que día tras día deseemos vivir más para ti. Aún hay muchas cosas más que decir que podrían ayudarnos a ver cómo está nuestra madurez, cómo vemos el pecado, si lo vemos como tú lo ves o lo vemos como nuestra vida o humanidad caída lo ve. Ayúdanos, Padre, ayúdanos día tras día a crecer. No permitas que quedemos estancados, no permitas que quedemos solamente en ese crecimiento que acompañó por un momento, por un tiempo, nuestra conversión. Ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer. Y que en esta mañana este mensaje, estas palabras nos sirvan también para despertar si es que estamos dormidos, para reaccionar si es que estamos distraídos, y crezcamos para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza, Padre. Te damos todas las gracias en el nombre tomado de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén.